buenas tardes. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Patricia con el espacio Psicopal, Escuela de Padres. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, José. Muy contenta, como siempre, de estar aquí contigo una semana más. Estupendo, estupendo. Además, hoy continuamos con un tema muy interesante también. La verdad es que estamos aprendiendo mucho y nos están llegando mucho feedback de gente que le está sirviendo mucho lo que le estás contando porque Me se alegro. encuentran en esas situaciones, digamos, extremas, por así decirlo, y hay veces que la cabeza se satura y no se sabe muy bien cómo gestionar ciertas situaciones y con tus consejos pues ya está mejor encauzado. Así que vamos a seguir. Me alegro mucho porque de eso se trata al final, se trata de eso, ¿no? De dar esos Ujú. tips y arrojar esa luz que a veces pues uno no tiene y además que tiene otras muchísimas cosas en su día a día. Y bueno, siempre está muy bien escuchar estas cosas porque como lo que tenemos entre manos es sumamente importante y complejo, Ujú. pues bueno, siempre está bien escuchar este tipo de cosas. Este programa de hoy viene completamente relacionado con el de la semana Ujú. pasada. Estupendo. Hablamos de lo mismo, pero ahora vamos a profundizar un poquito más. Ujú. Siempre recordando esas tres premisas que dimos la semana pasada, ¿vale? De qué condiciones se tienen que dar para poder planificar las normas en familia y los límites de una manera adecuada. Con todo lo que dijimos la semana pasada presente, hoy damos un pasito más Ujú. y Estupendo. vamos a ver que las normas no son todas iguales, que no todas tienen el mismo peso en la familia ni en la educación. Entonces vamos a ver que hay tres niveles. Vamos a ir viéndolos uno por uno, a ver qué particularidades tienen y explicándolo para que se entienda bien la importancia que tiene poder identificarlos. Primer nivel, la base, siempre. El primer nivel es la base sobre la cual va a venir todo lo demás. En este primer nivel se sitúan aquellas normas que tienen que ver con valores fundamentales. Y yo, pues no sé, el respeto, el esfuerzo, la no violencia, el honor, como siempre y como todo, pues dependerá de la cultura de la familia, dependerá de sus, lógicamente, valores Ujú. y de la priorización que hacen. Bien, este tipo de normas que están en la base de todo no se negocian. Un no así de grande. No se negocian. Es decir, tolerancia cero ante su incumplimiento. Y me refiero que siempre que no se cumpla esa norma que tiene que ver con ese valor fundamental, se ha de aplicar una consecuencia. Y no puede no aplicarse, porque es algo, como su propio nombre indica y como hemos dicho, muy básico. Y hay que recordar aquí una cosa, y es que no nacemos respetuosos, no nacemos tolerantes, no nacemos honestos, son conductas, son valores, son principios que se aprenden y se aprenden en gran medida a través de estas normas, Ujú. sobre todo los primeros años de vida en la familia y evidentemente luego en todos los demás contextos donde el niño se desarrolla. El colegio tiene una función importantísima, pero sí que es cierto que la familia para estos valores es indispensable y fundamental. Ujú. Y te pongo un ejemplo. Pues bueno, si cuando esto es muy normal, que ocurra y esto lo hemos visto todos, ¿no? Niños o niñas que cuando se enfadan dan patadas o te pegan o nos dan patadas porque bueno, vale, consecuencia inmediata, sin excepción ni negociación posible. Ante una agresión, tenga la edad que tenga el niño, tiene que aplicarse una consecuencia por esa agresión. Una consecuencia, evidentemente, pensada, Ujú. como hemos dicho en todos los programas anteriores, no una consecuencia así al azar, no, una consecuencia que evidentemente antes hemos pensado, que está adaptada a la edad del niño, pero que aplicaremos sí o sí. No, no lo vamos a dejar pasar. La violencia y la agresividad no pueden ser pues nunca un canal para gestionar ningún tipo de emoción, ya sea frustración, ya sea tristeza, ya sea rabia, la que sea, ¿vale? Entonces eso sí que es importante. Esto te lo pongo de ejemplo porque seguro que tú te has encontrado, muchos nos hemos encontrado, porque es muy normal, ¿no? Que ante un comportamiento así, sobre todo si los niños son más pequeños, evidentemente si son más mayores la cosa cambia, pero tendemos a justificarlo, ¿no? Y decimos, uff, es que tiene mucho carácter. Esto es muy normal que ocurra, ¿no? Lo de tener mucho carácter cuando golpeo cosas o cuando pego. Bueno, pues nada más lejos de la realidad.
nada más lejos de la realidad. Se tiene mucho carácter. De entrada, el mucho con carácter tampoco es algo que a mí me guste mucho, tampoco, porque, bueno, no es un tema de cantidad lo del carácter, de si mucho ni poco, tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con tu temperamento, con tu personalidad, con otras cosas que igual también me lo apunto para hacer un programa sobre esto. Pero en cualquier caso, a lo que nos referimos cuando decimos que tiene mucho carácter es como, bueno, es que claro, algo que puede hasta resultar en algún caso positivo, ¿no? Pues no, se tiene carácter cuando se regulan las emociones, se tiene carácter cuando uno controla la frustración. No se nace con esta habilidad, Claro. Se hace uno. Y por eso es tan importante que estas normas que están en la base, como te digo, tolerancia cero, no se negocian. Se aplica una consecuencia siempre. Te he puesto este ejemplo, pero hay 1000 y todo dependerá, pues estamos hablando del respeto, de la tolerancia, de todo este tipo de cosas. Además, es muy importante lo que acabas de decir, porque yo estoy cansado de ver en muchos aspectos ya no pegar, bueno, pegar también, pero eso es lo menos. Pero todo las faltas de respeto. El niño decir a su padre, cállate la boca, déjame en paz, pues tú no mandas en mí, pues vete a paseo, pues déjame en paz y vete y no vuelvas. Es decir, cosas que los padres a veces que lo escuchan, se miran y o no hacen nada o se ríen, mira qué boca tiene, o eso es porque, claro, está enfadada, pero no lo cortan. Entonces el problema está que si no lo cortas, eso va a ir a más. Y es muy importante porque esas faltas de respeto desde pequeñitos, cuidado. Sí. Hay que ponerle toda la atención del mundo a ese tema, toda. Además, estamos en una época complicada para ser padres. Es así. Antes, no digo que fuera más fácil porque en cada época ha habido lo suyo, pero esta explosión tecnológica que ya nos acompaña desde hace unos años, pero que nuestros hijos se socializan con ello, tienen un montón de modelos erróneos y pasan muchas horas, muchos delante. Entonces, es muy importante ponerle ojo a eso, muy importante, porque se va perdiendo y se va desvirtuando por el camino. Luego nos llenamos todos la boca hablando de respeto, pero el respeto se trabaja, el respeto se enseña. El respeto no es un concepto abstracto que simplemente lo mencionemos en una conversación, no. El respeto se trabaja y se trabaja, pues eso, con este tipo de normas que desde chiquititos no cabe negociación posible. Siempre tiene que venir una consecuencia a contravenir esta norma. Y es muy importante, sí, fundamental. Con lo cual tenemos esta base con las normas que enseñan y que promueven este tipo de valores. Luego viene un segundo nivel. Y en este segundo nivel pues van a estar todos ese paquete de normas que tienen que ver con estructurar la convivencia familiar, crear esa estructura, ¿no? Ese esqueleto de cómo vamos a funcionar como familia. Aquí encontramos pues, una variabilidad enorme porque cada familia va a organizarse a través de estas normas y va a cumplir y a atender sus necesidades a través de estas normas, funcionará con ellas. Bueno, estas son de obligado cumplimiento también, aunque aquí sí que tenemos ese margen de negociación, sobre todo porque se tienen que ir adaptando a las circunstancias. No van a ser, así como las de la base, son unas normas que siempre van a estar y no van a modificarse ni adaptarse porque ya son, no tienen que ir flexibilizándose. Estas sí que tienen un cierto margen de acción. ¿A qué me refiero? Pues mira, a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, al tiempo de estudio que tiene que haber cada día, a cuando llegar a casa, si ya son más mayorcitos, un largo etcétera. Todas ese tipo de normas que nos dan esa estructura como familia. ¿Y por qué deben ser flexibles? Pues porque evidentemente se deben ir adaptando a la edad de cada niño. Porque, por ejemplo, el tiempo de estudio pues no puede ser igual para un niño de 8 años que para uno de 13. Claro. No puede ser igual. De la misma manera que tampoco es la hora de irse a la cama. Siempre tiene uno que estar bastante atento para no de repente tener unas normas que hayan dejado de ser funcionales y poner ojo en ese sentido. Si hay más hermanos, pues evidentemente habrá normas que a unos tengan unas, otros tengan otras.
Y bueno, son unas normas que sobre todo exigen esta revisión constante por nuestra parte para que la familia funcione, para que todo vaya más o menos rodado. Y luego tenemos el tercer nivel, dijéramos. Que estas son las normas que organizan el día a día. No es que sea una estructura familiar, sino es el día a día. Aquí son esas normas que, aunque no se cumplan, pues no alteran gravemente el funcionamiento de la familia. Pueden no cumplirse, pero no lo alteran muy gravemente. Sin embargo, aquí nos encontramos con la mayor fuente de disputas y de conflictos. ¿Por qué? Pues porque son aquellas normas que regulan recoger la habitación, poner y quitar la mesa, sacar a pasear al perro, poner la ropa sucia en el cesto que corresponda. Todas esas normas cotidianas del día a día, que bueno, que si un día no se cumplen parece que tampoco pase nada, pero que son muy importantes, sumamente importantes, ¿no? Y aquí sí que es muy, muy importante, imprescindible, recordar aquella máxima que dijimos la semana pasada de menos es más. Mejor pocas, claras, adaptadas a la edad de los niños. ¿Y para qué? Pues para que haya esa transición de la norma que pase a ser hábito. Para que poco a poco esas normas pues tengan ese tiempo que necesitan los hábitos, porque los hábitos piden tiempo. Entonces, ese tiempo que les permitamos a nuestros hijos sin agobiarlos con demasiadas normas, pero sí empezando desde pequeñitos para que no se nos acumule el trabajo luego, que eso también puede pasar muchas veces, que al final luego se acumula, para que esas normas pasen a ser hábitos. ¿Te acuerdas que la semana pasada, espera, que se me ha ido una cosita, la semana pasada dijimos que estas normas pueden llegar a ser hábitos, cosa que es perfecta, pero también pueden llegar a ser órdenes. Y eso es muy, muy, muy cansado, es agotador para las familias, porque las cosas no se hacen hasta que no las ordenas, es lo que tienen las órdenes. Claro. Y como además es un proceso en el que es cada día, diario, cada día se enquista muy fácilmente, y entonces no solo es que no se hagan hasta que no las ordenas, sino que además las tienes que ordenar, pues no sé, dependerá, 50, 100 veces, muchas veces incluso hasta que no levantas la voz, no se hace caso, y entonces nos encontramos en esa disyuntiva, ¿no? Que sabemos que no tenemos que gritarles a nuestros hijos, porque eso es así, no hay que gritar, eso es vamos, eso sería lo ideal, pero por otra parte nos vemos encerrados en la dinámica de ya, ¿pero qué hago? Si es que si no grito no se hace. Bueno, pues porque no se ha hecho bien desde el principio. No se ha tenido en cuenta quizá pues estas condiciones que dijimos la semana pasada. Entonces, pocas, claras, realistas y que tengan ellos todo a su alcance para hacerlas, para ir incorporando nuevas, y así que el día a día pues vaya funcionando a nivel familiar. Esta es súper importante. Con lo cual siempre acabamos llegando a las mismas conclusiones con estas particularidades, pero planificar las normas es fundamental. No, la improvisación solo lleva a pues, situaciones en las que cuando nos queramos dar cuenta ya nos han estallado en la cara. ¿Te acuerdas de en los primeros programas que te comenté que yo les decía a muchas familias cómo se iba subiendo la escalera? Que había familias que venían y decían, ostras, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado? Yo tenía un niño de 5 años o una niña que, ostras, que todo iba bien, y de repente han pasado 3 años y las faltas de respeto, y no hace nada, y yo tengo que repetir las cosas 40 veces, todas estas cosas que dices, ¿cómo hemos llegado? Subiendo esa escalera. Cuando subiste un peldaño, no te diste cuenta. Parecía que no estaba pasando nada. Subimos el segundo y lo que tú me has dicho hace un momento, justificamos según qué cosas, ¿no? Bueno, tampoco tiene tanta importancia. Nos creemos que, bueno, que el tiempo lo va a solucionar todo. Y cuando te quieres dar cuenta estás arriba de todo. Y miras para abajo y dices, jolín, ¿cómo he llegado hasta aquí? Vale, pues es por eso. Y es muy, muy importante. Las familias que nos escuchen, que se estén iniciando en este proceso de ser padres tan maravilloso y complejo, bueno, pues les interesa mucho poner atención a este tema.
mucho, porque si no, pues hay muchos casos donde la convivencia familiar se ve muy afectada por este tipo de cosas. Una vez elegidas las normas, una vez teniendo en cuenta estos 3 niveles que te digo para ver el peso que tiene cada una de ellas, ¿qué ingredientes habría para poder aplicarlas? Bueno, yo creo que siempre hay muchos, porque con la conducta humana y con la educación hay muchísimos factores y elementos, pero yo destacaría 3, y es firmeza, sobre todo firmeza, paciencia, no queda otra, requiere tiempo y, por supuesto, amor, todo el del mundo, todo sabiendo que hacemos las cosas procurándoles ese bien, esas enseñanzas que les van a permitir funcionar en el mundo exterior que les espera ahí fuera, sí o sí, y en el que se van a poco a poco ir integrando. Entonces, desde esa confianza nuestra, tenemos que aplicarlas, yo creo, con estos 3 ingredientes. ¿Por qué? Bueno, para no cometer errores que son bastante frecuentes y que ya hemos venido diciendo muchas veces, ¿no? Que no puedan experimentar las consecuencias de sus actos. Superar nosotros ese miedo a los conflictos que nos da muchas veces, porque pensamos que los conflictos es algo que tenemos que evitar muchas veces, cuando en realidad los conflictos forman parte de la vida y lo que hay que hacer es gestionarlos, no evitarlos. Cuando tengamos ese conflicto, que lo vamos a tener, bueno, pues lo vemos como una oportunidad de aprendizaje. Superar, por supuesto, ese miedo que tenemos también muchas veces, es muy habitual, a frustrarlos, a hacerles sufrir, a que sus autoestimas se vean afectadas, ya lo hemos hablado muchas veces. No es así, no tiene por qué ser así, de hecho es más bien todo lo contrario, ¿no? Esos pequeños momentos de malestar, ese sufrimiento, si quieres, bueno, sufrir, siempre decimos que el dolor es inherente a la vida y el sufrimiento es optativo, ¿no? Pero bueno, sí, al final esos momentos desagradables, esas experiencias que no les gustan, les enseñan y los empujan hacia arriba. Todo eso les empuja hacia arriba, sobre todo cuando trabajan en un entorno tan controlado y con tanto cariño y tanto amor, que eso sí que por supuesto no tiene que caberles la menor duda. Entonces es mucho más fácil que esos momentos de malestar pues se transformen en oportunidades. Y luego, sobre todo, esta idea de que el tiempo lo arregla todo. No, el tiempo no lo arregla todo. De hecho, a veces lo complica, muchas veces lo complica. Y no se está siempre a tiempo. Sí y no, ya lo hemos hablado. Por supuesto que sí, pero va a costar más trabajo. Vale la pena, según qué cosas, hacerlas cuando tocan y que no se nos vayan acumulando luego todo lo demás. Y al hilo de lo que nos has dicho, Patricia, de cero cuando toca, ¿cuándo Sí. sería conveniente empezar a aplicar estas normas? Porque claro, estamos hablando de niños, pero claro, los papás que sobre todo son primerizos, el niño pues es pequeñito, y ya desde pequeñito pues a lo mejor hace cosas que no debería hacer. Entonces claro, por un lado las puede hacer porque está experimentando, porque todo es nuevo, porque todo lo quiere tocar, todo lo quiere tener para ver qué significa, que está bien, porque está aprendiendo, pero claro, situaciones como por ejemplo, no cojas eso, lo coge y se lo lleva corriendo, lo tira al suelo y lo rompe. No hagas esto otro, pues lo hace. No puedes comer esto, pues lo come. Tienes que comer esto, pues lo tira. Y muchas veces dices, es que es un niño, es que está experimentando, está aprendiendo. ¿Eso es así? ¿O ya ahí habría que aplicar o intentar aplicar estas normas? Estos ejemplos que me pones serían, por ejemplo, circunstancias y ejemplos que podríamos dejar pasar. Formarían parte de la experimentación, no tienen ese peso importante, ¿no? Los niños, mientras dependen de nosotros para absolutamente todo, tienen que tener absolutamente todas sus necesidades cubiertas. No pueden, esa sensación de desprotección, en la primera infancia, cuando lloran, nos están comunicando algo, nos están comunicando una necesidad. Eso tiene que estar absolutamente cubierto. Y veremos por qué también en otros programas, porque esto tiene mucho que ver con el tema del apego.
y de poder tener un vínculo con ellos donde vayamos hacia un apego seguro. Eso es fundamental. Sí que es cierto que luego van creciendo y van siendo cada vez más autónomos. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que en todos estos programas que hemos estado hablando, pues de la intolerancia a la frustración, de la autonomía personal, ahora estamos hablando de las normas y de los límites, no son capacidades estancas, ¿no? Está todo relacionado, todo. No se puede entender una cosa sin la otra. Con lo cual, como es un proceso que requiere tiempo, lo que te decía, cuando son pequeñitos, menos es más. No hay que embarcarse en batallas. Si el niño coge la cosa y la tira al suelo, pues la ha tirado al suelo, la recogemos del suelo. No pasa nada, no es importante eso en ese momento. Es mucho más importante, pues a lo mejor si es más mayor, lo que te digo, ¿no? Y cuando se enfada, arroja cosas o tira cosas. Eso sí es un comportamiento para ya, desde muy pequeñitos, empezar a aplicar una consecuencia adaptada. Que no es en ningún caso mandar al niño esto, que a mí tampoco me gusta nada del rincón de pensar o ahora te encierro tú solo. No, para nada. Eso no, porque tiene otra serie de complicaciones luego, puede tenerlas, no. Pero sí ser firmes y no reír, por supuesto, ni reforzar ese comportamiento, que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, de la manera que tú dices, disculpándolos o riéndonos incluso, que esto pasa. ¿Qué carácter tiene el niño? No veas tú cómo ha tirado la... No, fuera, todo eso fuera. Firmeza. Lógicamente, si es pequeño, no le vas a poner una consecuencia igual que si tiene 6 años. Pero si ya lo empiezas a sembrar desde chiquititos y a la vez vas trabajando la autonomía personal y a la vez vas trabajando todos estos aspectos que hemos ido hablando, si cada cosa forma parte de este todo, es mucho más probable que ese proceso se vaya llevando de manera natural. Y entonces, cuando son más pequeños, dejas pasar muchas cosas y te centras en 2 o 3 que digas, no, estas tienen que ir, estas sí que tienen que ser adaptadas a su edad. Claro. Y ya poco a poco irás incluyendo las demás. No hay que estar constantemente a todo. Hay que dejar ese margen, sobre todo en las cosas del día a día y sobre todo cuando son más pequeñitos, e ir trabajando poco a poco, con una buena planificación. Claro, y ahí es importante que las dos partes de la familia, en el caso de que haya 2 partes, estén de acuerdo, porque también he visto muchas veces de cuando el papá o la mamá, o uno de los papás o una de las mamás riña al niño, automáticamente él mira y cuando se da cuenta de que tiene un seguro se va corriendo y se pone detrás de la otra parte que sabe que le va a proteger, como diciendo que el malo es esta parte, pero yo me voy con la buena. Imagínate, sí, eso es y un claro, error muy si eso desde pequeñito también. ya lo tienen mentalizado, cuando sean más mayores van a hacer la misma tónica. Es decir, si he hecho algo malo, se lo voy a decir primero a uno de mis papás o a una de mis mamás para que él se lo diga a la otra parte y así me proteja. Entonces siempre tiene ese escudo. Uno es el malo y otro es el bueno. Y eso tampoco es bueno. Eso no es bueno para el niño, imagínate para la pareja. Imagínate para la pareja, en qué puede acabar evolucionando algo así. Que se empieza, pues eso, de manera que no te das cuenta y cuando quieres darte cuenta no estás en el escalón 8, no, en el 18 estás. Sí, esto es un error muy frecuente también, la falta de una visión unitaria por parte de los padres. La importancia de... Tampoco hace falta que seamos la misma persona, porque también está bien que el niño sepa que su madre, su padre, si lo hay, o 2 madres, o 2 padres, o un padre. Siempre las personas tenemos particularidades, no hace falta que creamos ni que estemos de acuerdo en absolutamente todo. Pero evidentemente lo importante sí. Y cuando hablamos de hoy, por ejemplo, en el programa de hoy, estas normas de base son fundamentales, que sean unos valores compartidos y que las 2 personas reaccionen de la misma forma ante el incumplimiento de la norma o ante una falta de respeto o ante una patada o una respuesta de agresividad. Eso es fundamental. A medida que vamos subiendo, vamos teniendo un poquito más de margen. Tampoco podemos pretender lo imposible, ¿no? Y decirles a los padres, lanzarles ese mensaje de hay que estar de acuerdo en todo y luego la vida te lleva por sitios que piensas, es que esto que me dices está muy bien, pero luego a la hora de la verdad no se puede. Bueno, es normal, no pasa nada
siempre y cuando haya una buena planificación y la familia, la pareja comparta las cosas importantes. Estupendo. Pues lo dejaríamos aquí por hoy. Creo que ya hemos Perfecto. cumplido el tiempo, ¿no? Sí, sí que me gustaría que nos dijeras cómo podemos Sí. contactar contigo, porque claro, mucha gente que quiere consultarte o quiere que le ayudes directamente porque ya se ve que en esa escalera ya ha subido muchos peldaños y le cuesta bajar. Entonces, ¿cómo puede contactar contigo, Patricia? Pues puede contactar conmigo en mi página de Instagram, porque ahí tiene todos los canales de comunicación. Voy publicando también posts sobre educación, sobre este tipo de cosas que a veces nos pasan inadvertidas, ¿no? Que vamos hablando por aquí, pero que siempre es bueno recordar. Con lo cual, aunque solo sea para, bueno, pues para ir estando al tanto un poquito de las cosas que voy haciendo, pues si se unen es psico con K de kilo, guión bajo, pal. Desde ahí, evidentemente, me pueden contactar personalmente por la vía que prefieran. Y bueno, y al final se trata de eso, ¿no? Hoy de crear una comunidad con intereses comunes. Hay muchísimas familias con niños y bueno, pues nos vamos dando feedback un poco también, sobre todo porque, como dices, hay mucha gente que ha subido muy rápido esa escalera. Muchos, es muy frecuente y nada, de la misma manera que se sube, se baja, eso está claro. Costará más, Estupendo. costará menos, pero se hace seguro. Genial, pues muchísimas gracias, Patricia. Un placer como siempre y nos vemos el siguiente Gracias a ti. martes. Hasta luego. Adiós.